está. Vamos a esperar que se conecte tantilla gente. Vamos a checar conexión. ¿En Facebook también ya estamos? Sí, ya está. Ya estamos transmitiendo. En Instagram también. Todos, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos aquí yo y Farid. Vamos a hacer el primer capítulo de Lectórica. Es nuestro club de lectura. Escogimos un libro sumamente interesante que se llama El mundo de Sofía. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer hoy con la dinámica es revisar. Farid se va a aventar un pequeño resumen de lo que leímos del libro. Nos pusimos la meta de leer las primeras 80 páginas, que es el capítulo que viene mencionado ahí. Farid, como hizo muy bien su tarea, yo no tanto, tomó notas, hizo apuntes, trae un diagrama de flujos. Yo voy a estar ranteando un poquito más sobre lo que vamos a estar comentando en el libro. Si no han leído hasta la página 80, mi recomendación sería: vayan a leer el libro, está muy fácil la lectura, es una lectura sumamente accesible. Escogimos un libro muy fácil para empezar y después avienten el video. El video se va a quedar grabado en nuestro grupo de Facebook. Se los recomiendo en serio muy fuerte que vayan a ver el libro antes de ver este video. Y si realmente, pues si no tienen planeado leer el libro o solo quieren ver el video para ver si les interesa, pues bueno, platiquen con nosotros un ratito para ver si les late. Y si les gusta la conversación, pues ya tienen una excusa para ver el mundo de Sofía. Pero bueno, si quieres, Farid, pues échate el resumencillo, lo que llevamos de 80 hojas. Claro, pues mira, pues prácticamente una breve sinopsis, un breve resumen de todo lo que leímos. El autor del libro es Justin Gardner, se pronuncia Gardner. Prácticamente es una odisea en donde, el personaje principal, que es una niña, Sofía, de 15 años, empieza a recibir unas cartas de una persona que no tiene ni idea quién es, en donde prácticamente le empieza esta persona a enseñar, a dar un curso de filosofía, ¿no? Hasta en el capítulo que llegamos, estas cartas son una breve historia, podríamos llamar una breve historia de la filosofía, en donde empieza desde los mitos, desde la mitología, o sea, cómo las personas, en dónde inició esto, en los nórdicos, ¿no? En Noruega y demás. De hecho, el autor es noruego, quizás también ahí pudo haber agarrado mucho interés por ello, en donde empieza la explicación, en donde la gente explicaba lo inexplicable por medio de historias, ¿no? Claro. O sea, le daba historias a la lluvia y demás. Hay uno bien interesante que, por ejemplo, en noruego, la palabra trueno es el sonido del martillo de Thor. O sea, porque se decía que Thor, cuando movía su martillo, es el que hacía los sonidos de los truenos. Exacto. Y básicamente ese es uno de los principios del libro, que antes del pensamiento estructurado, nosotros usábamos los mitos para contar historias y transmitir sentidos y de explicarle a la gente cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cosas. Entonces hay un paralelismo interesante entre que el libro es nórdico y él empieza hablando de esta mitología nórdica, que es obviamente muy anterior al pensamiento estructurado de los filósofos. Y fíjate que encuentro, nomás para terminar el resumen y luego empezar con esto, después de la mitología surgen los primeros filósofos presocráticos, que estos prácticamente se enfocaron en contestar la pregunta de la naturaleza del mundo, ¿no? De dónde viene el mundo. Que si te fijas, encuentro un paralelismo entre la historia de Sofía con las cartas, porque si te fijas, los primeros filósofos presocráticos se trataban de contestar la pregunta de dónde viene el mundo. Sí. Y posteriormente, después de esos filósofos, vienen otros que ya los tres, ¿no? De Atenas, Sócrates, Platón y Aristóteles, que ya se enfocaron más en la persona. Sí. Entonces, si te fijas, las primeras dos preguntas que se hace Sofía en la historia son esas: ¿quién soy y de dónde viene el mundo? Que son las primeras dos preguntas. Las dos primeras más básicas. Las filosofías, como que hay un paralelismo ahí, ¿no? Entonces, pues hasta ahí llegamos y pues es hora de comentarlo. De ir viendo. De hecho, nada más quería hacer un par de comentarios antes. Está interesante porque la historia básicamente tiene dos niveles. O sea, ¿a qué me refiero con dos niveles? Primero está la historia de Sofía, que es el personaje principal. Sofía, pues, vive en Noruega, tiene una mamá y un papá. El papá, coincidentemente, tiene un trabajo fuera, se la vive viajando, nunca está en la casa. La mamá trabaja durante el día, ella tiene que ir a la escuela y regresar. Y en las tardes es normalmente donde ella recibe estas cartas secretas en su buzón, que es de su maestro, que de la nada decidió enseñarle filosofía. Y la segunda parte de la historia son las cartas que ella lee, que estas cartas son como un curso de filosofía, ¿ok? Lo interesante de esto es, y por qué escogimos este libro para empezar con este grupo de lectórica, es que es importante tener un marco teórico de la historia del pensamiento estructurado. Entonces, obviamente este es un libro muy light, no se den por entendidos de que, ya leí El mundo de Sofía y ya entiendo a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y los presocráticos. Definitivamente no, pero es un muy buen resumen. Es un muy buen resumen, ¿por qué? Porque básicamente una de las premisas interesantes que el maestro le dice a Sofía es:
Para que tú puedas analizar un filósofo, tú tienes que pensar en cuál era su proyecto. Y él lo baja de una manera muy simple. Decía, los presocráticos querían entender pues, de dónde venimos. O sea, eran estos pensadores elementales. Básicamente lo que estaban tratando de ver era, oye, pues el mundo está conformado de 4 elementos, el agua, la tierra, el aire. Y lo interesante es cómo este maestro de alguna manera le va diciendo a Sofía cómo pensar. O sea, a través de preguntas claves. Y yo siempre he hecho este hincapié de que las preguntas son mucho más importantes que las respuestas, porque tú cuando haces la pregunta adecuada, tú detonas un proceso de pensamiento y muchas veces ese proceso de pensamiento es realmente el aprendizaje, no tanto la respuesta, pero el proceso de aprendizaje es, oye, ¿y cómo pensar para responder una pregunta compleja, no? Y de hecho creo que tenías 2 preguntas del principio que estaban muy buenas, ¿no? Las primeras 2, son las primeras 2 que detonan esta incesante búsqueda de preguntas, como tú vienes, o sea, hay un dicho que me gusta mucho, no me acuerdo del autor, pero decía, me fui en busca de una respuesta, pero regresé con una mejor pregunta. Claro. Que es... Claro, es exactamente eso, sí. Entonces, las primeras 2 preguntas que detonan este interés en Santo por la filosofía de Sofía es, ¿quién eres? Que creo que es una pregunta bastante profunda, porque dudo mucho que exista una persona que si le hagas esa pregunta te conteste en 5 minutos, soy esto, ¿verdad? Claro. Entonces, te contesta Sofía y dice, en realidad no lo sabía, era Sofía Mutsen, que es un nombre, naturalmente, pero ¿quién era eso? Sí, ¿qué es eso? Aún no lo había averiguado del todo, ¿no? Y esto inicia esta interesante búsqueda. Entonces, si agarramos esta pregunta, ¿qué componentes consideran un ser a una persona? Claro. Ahora, ¿qué me diferencia a mí de ti? Claro. ¿Quién es Diego y quién es Farid? ¿Qué significa ser? O sea, ¿qué significa ser individual? O sea, como que todas estas, o sea, eso es lo que está interesante por detrás de la pregunta de quién eres. Porque básicamente si te preguntan quién eres y dices, soy Diego Rusarín, ya piensas, oye, entonces mi nombre determina quién soy. O sea, no necesariamente. Entonces, no, pues que soy un hombre de 36 años. ¿Mi sexo y mi edad determinan quién soy? Tampoco, no necesariamente. Y ahí es donde realmente el cuestionamiento es ¿qué es el ser? O sea, eso es lo que está por detrás de la pregunta. No es quién eres tú, es qué significa ser. Y ahí es donde Sofía tiene que estructurar su pensamiento y realmente se da cuenta de que todavía no sabe. O sea, ella se está dando cuenta en el proceso que todavía no sabe, pero la pregunta fue la pregunta correcta. ¿Quién eres? Porque en ese momento tú lo que te tienes que preguntar es qué tipo de respuestas estás dando y por qué estás dando las respuestas que estás dando. Y luego surge algo interesante después de esta pregunta, que bueno, como vimos en la lectura, ella detona como no sé, angustia o interés por contestar la pregunta, que si te fijas, lo siguiente que sucede en el segundo capítulo del Sombrero de la Copa es que ella dice que va al instituto y le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor porque ya le parecía que hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es el ser humano? Claro. O de lo que es el mundo y de cuál fue su origen? Tuvo una sensación que jamás había tenido antes. En el instituto y en todas partes la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas, pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más importante que las siguientes corrientes del colegio. Le decían, vamos a jugar a las cartas, y ella pues no me interesa ya jugar a las cartas. Entonces aquí surge un fenómeno interesante que yo lo interpreto de esta forma. Se hace la pregunta, ¿quién soy? Pero si bien es muy difícil contestar la pregunta de lo que sí eres, cuando te haces la pregunta es más fácil saber lo que no eres. Sí, claro, empezar es lo primerito. ¿Qué es lo que no soy? Ajá. Entonces, si te fijas en esto que sucede automáticamente después de preguntarse, ella se empieza a dar cuenta de todo lo que no es. Sí. Ella se da cuenta, oye, yo no soy estos temas, o sea, yo ya no hablo de esto. Ya esto no me hace atractivo. No soy una niña normal del colegio. No, exactamente, entonces... Sí. Que volvemos a lo mismo de que digo, podemos meterlo en, obviamente va a un futuro, pero lo podemos poner aquí, de esta idea que fue uno de los filósofos presocráticos que también la metió, creo que era Heráclito. Heráclito, sí. Heráclito, de la idea de la fluidez, o sea, yo no puedo entender una cosa sin su contraparte. Sí. Entonces, yo no puedo saber quién soy si no entiendo lo que no soy primero. Sí, definitivamente. Y está interesante. Y de hecho creo que, o sea, eso es algo muy bien logrado en este libro, que al principio les voy a confesar, batallé un poquito con el tono, se me hizo un poco lento al principio. O sea, como que leer obviamente la parte de historia de filosofía sí me gustaba mucho, pero cuando leía la historia de Sofía como que decía, híjole, güey, bueno, a ver, esta niña lavando los platos y, ¿sabes? Yendo a la escuela, que era como que realmente no me interesaba. Pero lo padre es eso, es el contraste de decir cómo ella
cambia su manera de ser en base a las preguntas que se está haciendo. Exactamente. Eso es lo que está bastante cool. Y aparte, hay demasiadas cosas como que interesantes en la historia total, porque, por ejemplo, el maestro en algún momento se revela que es una persona mucho mayor que ella. Claro. ¿Okay? Sí. Ella pues era una niña de 15 años y él declaradamente un anciano, y empiezan a coquetear, y voy a usar la palabra descaradamente coquetear, porque pues ella se siente obviamente tentada a conocerlo, y él dice, no, nuestra relación se tiene que mantener en secreto, ¿ok? Obviamente ahí hay un rol medio incestuoso, medio pedofilia sugerida, claro. porque el papá está ausente. Exacto. O sea, el papá no está, y como el papá no está, este señor juega una figura paternalista de sabiduría, lo que tú quieras, y ella pues se gancha, porque pues al mismo momento que se decepciona de sus maestros en la escuela, en el instituto, le empieza a ganar muchísima admiración al filósofo. Entonces, es una especie de transferencia. Definitivamente. Y a mí otra cosa que se me hace interesante es, o sea, siempre cuestiono, y digo, ya estoy hablando de cuenta como metalibro, ¿no? O sea, más que el contenido en sí, ahorita regresamos al contenido, pero me cuestiono, por ejemplo, qué tan válidas son estas metáforas para el futuro, porque ellos están teniendo esta conversación por cartas. Literalmente. ¿Quién recibe cartas, güey? Sí, o sea, aparte es un contexto moderno. Sí, pseudomoderno, sí, porque, o sea, si hay, no hablan de celulares, o sí, de teléfonos sí, pero celulares no. No. O sea, creo que el libro tiene lo suficiente edad como para no tener celulares. Entonces, hay un chorro de cosas que se sienten, o sea, ya de por sí se siente como una pieza de historia, ¿sabes? De decir, ya es antiguo, porque la comunicación entre ellos es muy lenta, es paulatina, es una comunicación sumamente formal, de respeto, y el medio en sí en el que se relaciona ella con el maestro se me hace sumamente interesante. O sea, primero por el hecho de estar intermediado por el proceso de cartas escritas, papel, hoja, texto, que es algo que para nosotros ya no es común. Y segundo, este papel de su maestro es una persona mucho mayor que ella, un hombre, que de alguna manera está jugando el papel del papá ausente, porque el papá nunca está. Y ella siempre está como que pues, buscando esta conexión con este señor que tiene una otra hija o algo así con la cual ella se relaciona. O sea, como que hay algo interesante que es el papel de la transferencia. Pero eso de alguna manera también... Pues mira, ahorita hay una serie en Netflix, que se llama Merlí, no sé si has escuchado. Sí, la española. Sí, la española, que es Cataluña, de Cataluña, ¿no? Que también pues es de un señor filósofo que, güey, o sea, es un promiscuo, güey, o sea, se coge a toda la serie, güey. Y pasa algo bien raro, porque pues en esa transferencia y en esa admiración por la sabiduría, hay eso como la transferencia incestuosa, ¿sabes? De la figura paterna. Y es interesante porque los países nórdicos tienen historias horribles de estos hechos. O sea, de ahí viene también la película de la niña con el tatuaje de dragón, The Girl with the Dragon Tattoo. También hay un caso histórico muy grave. O sea, hay muchas cosas de la cultura nórdica que habla un poco de esa historia de abuso, de sobre todo niñas con hombres mayores. Y se me hace bien interesante que en este libro específicamente sea una personaje, niña, mujer, y la transferencia con un hombre sabio que le enseña filosofía. Y el autor siendo noruego. Pero lo que sí me gustó es que una de las preguntas primeras que le hacen también a ella es, ¿el hombre y la mujer son iguales en su capacidad de razonamiento? Fue quien Platón. Se me hace que Platón fue el que planteó la pregunta. Y de hecho él decía, y es un planteamiento sumamente claro, porque obviamente tú ves la historia de la filosofía y ves a puros hombres, o sea, ves en su gran mayoría hombres. O sea, ya en el pensamiento moderno no, el pensamiento moderno, gracias a Dios, o sea, las mujeres tuvieron un papel un poco más justo, todavía falta mucho, pero ya hay mucho más mujeres que se les da el rol pensante y predominante que se merecía. Pero Platón decía que gobernar un estado teniendo solo hombres pensantes es como hacer ejercicio con un solo brazo. Y es bien interesante que aquí el personaje Sofía, mujer, es el que te está enamorando de la filosofía. Y obviamente, y ve ahí otra vez el juego de palabras, porque filosofía es amor, ¿no? Y Sofía es sabiduría. Entonces, filosofía, amor a la sabiduría, y ella llamándose Sofía, definitivamente hay mínimo una sugerencia de un vínculo afectivo emocional entre ella y el tutor. Órale, fíjate, es un muy buen análisis. Digo, ya es mi análisis más como meta del libro. Digo, seguramente tiene algo que ver, digo, claro. No es coincidencia, al final de cuentas los contextos que vive el autor y demás influyen completamente a la hora de escribir. Sí. Y ahí está su inconsciente también. O sea, que de hecho ahí había ciertos párrafos que leímos en donde se sugiere un
un primer acercamiento al inconsciente, ¿no? Si quieres seguirle, entonces, básicamente lo que vimos en los primeros, o sea, la primera etapa del curso de Sofía son los presocraicos. Los presocraicos entonces trataron de contestar estas grandes preguntas de qué es el ser, se llamaban también los filósofos elementales, porque trataban de entender cómo se conforman las cosas, o sea, por qué existe el mundo como existe. Y ahí hay uno específico, que no me acuerdo cómo se llamaba el filósofo, que fue el que hizo la primera teoría de los átomos, que de hecho le hace... Empédocles, que le hace la pregunta a Sofía, ¿por qué el ego? A ver, aquí los tengo apuntados. Empédocles, la primera de los cuatro elementos. Sí. Los de Mileto fue nada más el agua y aire, acuérdate que uno primero, y luego había uno, el átomo, fue Demócrito. Sí, Demócrito, el de los átomos. El de los átomos. Aquí hay algo bien interesante. Demócrito, bueno, el maestro le plantea a Sofía esta pregunta. ¿Por qué el Lego es el mejor juguete que hay? Me pareció una excelente analogía. Y aparte, a mí se me hizo súper interesante. Yo fui niño Lego todavía, güey. Mi oficina está llena de Legos. O sea, Lego siempre fue mi juguete favorito. Y básicamente la premisa es que Demócrito llegó a la tesis de que las cosas tienen que estar conformadas por algo, ¿no? Él decía, ¿cómo pueden hacer una rana del agua? O cómo el agua se puede transformar en ranas. Entonces, él simplemente a través de la lógica de la razón, él concluyó que, bueno, si nosotros nos dividimos en partes fundamentales minúsculas, tienen que haber ingredientes para el mundo, ¿sabes? O sea, ingredientes con el cual se conforma el mundo. Y aquí la metáfora con el Lego. El Lego, tú lo puedes romper en sus piezas más pequeñas, que el Lego es sumamente resistente. Cualquier persona que ha pisado un Lego sabe lo duros que son, güey. Pero lo padre del Lego es que lo puedes transformar en un carro, lo puedes transformar en un caballo, lo puedes transformar en un castillo. Y él decía que así funcionaba el universo, que eran elementos, partículas elementales, los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua. Y con esos 4 elementos tú formabas todo el mundo. Exacto. Y básicamente él decía, nosotros estamos formados de diferentes cosas, pero llegó al límite y, o sea, vean lo avanzada que es la teoría a la que llegó. Básicamente lo que estaba hablando era de átomos, o sea, átomos y partículas. No, y sí, de hecho, el nombre fue átomos por él, o sea, sí. Es átomos. Y aún más también, o sea, si te das cuenta con la relación de los Legos, que decía, oye, tú puedes destruir una figura, pero esas mismas piezas pueden formar otra cosa. Claro. Que habla de cómo la interconectividad en las partículas en todo el universo. Sí. Estás hablando de una primera premisa de la famosa frase de nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Cambia de forma, la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Literalmente esa premisa está inmersa desde 500 años antes de... 100%. Y de nuevo, ¿por qué escogimos este libro? Por la historia del pensamiento en sí. Lo que es interesante que nos vamos a dar cuenta con esta lectura es cómo ese pensamiento va construyéndose sobre sí mismo. Y lo importante que es, de alguna manera, tener una noción de dónde vienen estas ideas primarias para ver qué puedes construir después. Porque el pensamiento filosófico estructurado es muy distinto al pensamiento tradicional. O sea, de hecho se dice que muchos de los pensadores modernos que no tienen la formalidad de la filosofía son pensadores de Wikipedia. ¿Por qué? Tú agarras una pieza de información y otra pieza de información y tratas de sacar una conclusión de las dos, cuando realmente no debería ser así. Básicamente lo que hacen los filósofos es decir, ok, si Demócrito llegó a la conclusión de que existen estas partículas elementales que conforman el mundo y que de estas partículas elementales tú puedes crear estas cosas, pero las cosas no se crean realmente ni se destruyen, nada más cambian de forma, después el siguiente pensamiento es, oye, pues si todo es efímero, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, el agua que fluye por el río, el mármol que se cae a través de miles de años, tiene que haber algo infinito, porque el mundo no lo es. Exacto. Pero si te fijas, es una construcción sobre un pensamiento que ya estaba aceptado. Entonces, lo interesante de entender el proceso del pensamiento filosófico a través de la historia es eso, es decir, de dónde viene el primer entendimiento de las cosas y después cómo una persona agarra eso para descartar lo que no haya sido real, porque en tu momento, en tu nuevo paradigma, ya tienes más información que lo desvalida, y para quedarte con aquello que sí estaba bien razonado y construir sobre eso y dar el siguiente paso. Y de hecho, si te fijas, eso fue lo que hicieron muchos filósofos, por ejemplo, en la era presocrática, que creo que eran los de Mileto, por ejemplo, que decía que uno, no, todo viene del agua, y decía otro, no, todo viene del aire, y llegó el Demócrito y dijo, no, mira, sí, los dos están parcialmente bien, sí, pero les faltan estas dos cosas, ¿no? Claro. Y luego también decía el primero, ¿cómo se llama? El que te dije, Heráclito, él decía que todo fluía, claro, que no precisamente todo venía algo, sino que todo estaba en constante cambio. Y precisamente Demócrito llega, tú también estabas parcialmente correcto, y decía, pero estás correcto en la idea que hay una dualidad de las cosas y un contraste de armonía, pero las cosas también tienen un origen, ¿no? Claro. Entonces, como tú bien dices, cada paso fue agarrar, ok, si él llegó a esta conclusión,
agarro y con la nueva información que tengo como complemento, ¿no? Y de hecho, o sea, y me gusta demasiado que vayamos a estar hablando de este tema continuamente y en algún momento, creo que por la página como 300 y pico, vamos a llegar a Hegel. Y Hegel es el filósofo de la historia, o sea, él hace la filosofía histórica. Entonces, lo que está interesante es de este proceso, el de tesis, antítesis y síntesis. Para allá, para acá. Sí, ¿Qué es eso? Es esto. Es literalmente aire, agua. No, es un poquito de los dos. Sí. Exacto. Hay cosas que se descartan y hay cosas que se conservan. Hay otro detalle. Bueno, hay una premisa que antes también que dice Sofía, para cerrar esta parte personal de Sofía, que concluye ella, después de lo que hablábamos de que se estaba dando cuenta de todo lo que no era, dice, todo el mundo necesita también amor y cuidado, sí, pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar la respuesta a quién somos y por qué vivimos. Sí. Que es como una especie de un significado de nuestra existencia, porque si no la vida se vuelve insoportable. Sí, porque si no tienes un motivo de vivirla. Exactamente, ¿no? Y es como una presentación de un propósito que, bueno, todavía no nos ha tocado leer algo así de algún filósofo que hablara de esto per se, pero claro, bueno, quizás... Pero está interesante cómo se lo plantean a Sofía. Y de hecho, si mal recuerdo, creo que al principio de ese mismo capítulo viene una frase bien interesante que me encantó, que es decir, lo único que una persona necesita para ser un filósofo es no perder la capacidad de asombro. O sea, es igual que los niños, ¿no? O sea, tú te das cuenta que un niño la primera vez que ve un globo es de que, no. ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿cómo puede ser que flote? Y lo llevas a la playa y ve, o sea, me acaba de pasar, me fui de vacaciones a la playa con mis hijos, mi hijo chiquito vio el mar por primera vez y fue que... Wow. Es muy grande. Y le digo, sí, es enorme, güey. ¿Sabes? Y esa capacidad de asombro, no perderla, o sea, no dejar de impresionarnos con la profundidad de las cosas, con la amplitud de las cosas, con la magnitud y con la complejidad del mundo, es lo que debería de ser una de las actitudes del filósofo. Y de aquí la frase que posteé esta semana. Un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Okay. ¿Sabes? O sea, y conecta fundamentalmente con este principio de la primera característica de un buen pensador es no perder la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy cínicos analizando al mundo, pensando que, pues que sí es. Así es esto y no hay nada más que pueda aprender sobre ¿sabes? esto. Es de que, oye, ¿y por qué los políticos son corruptos? Pues es que sí es. ¿Sabes? Y es tan fácil. Sí, lo aplicas a cualquier parte. A y todo. De hecho, si te fijas, esa característica que fue una de las que más resaltaban de Sócrates, que él te decía, ese güey siempre te decía, yo no sé nada, güey. Exactamente. Yo no sé absolutamente nada. Que vamos ya, a brincar si quieres, así. Sí, pasamos para allá. Dale. Que bueno, entramos a los tres de Atenas, ¿no? Sí. Digo, la antigua Grecia, Sócrates, Aristóteles y Platón, que primero los sofistas, los sofistas para distinguir eran personas que se enfocaban en el ser humano, porque ya pasamos a la siguiente etapa de todo el rol del ser humano y el rol que estos tenían en la sociedad. Y a mí me pareció muy interesante en esto los sofistas, porque, por ejemplo, ellos crean los debates de la sociedad ateniense señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo. O sea, si nos estamos dando cuenta, empieza a haber un debate que para nosotros quizás era algo moderno, pero realmente tiene años de historia, entre la subjetividad y la objetividad de normas universales o relativas, ¿no? Que hoy vemos mucho eso ay, no, pues todo el mundo, no existe algo objetivamente bueno ni malo, cada quien hace... Es antiguísima. Es antiguísimo el debate que era entre los sofistas y, por ejemplo, Sócrates, que por lo contrario creía que había definiciones universales para las cosas. Para lo que era bueno y malo, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante. O sea, aquí hablando de la sociedad griega, Sócrates, y digo, famoso por su frase de yo solo sé que no sé nada. Y Sócrates, o sea, bueno, Sócrates no escribió nada, ¿no? O sea, lo que se conoce de Sócrates es lo que escribió Platón sobre Sócrates después de que él murió. Como Jesús. Como Jesús también. Literalmente. Sí. Bueno, pero como Jesús, Sócrates también era el más crítico de los mitos como el método de transferencia de información. O sea, básicamente Sócrates lo que quería lograr es decir, yo quiero que la gente deje de imponer el conocimiento a través de la mitología y empiece a adquirir conocimiento a través del pensamiento estructurado. Y de ahí viene el método socrático, que es, o sea, ¿cómo puedo yo indagar y cuestionar a la gente para que ellos mismos lleguen al conocimiento y yo también llegue a conocimiento nuevo a través del cuestionamiento y el hacer las preguntas correctas? En lugar de decir, oye, ¿y por qué hay truenos? No, porque pues el Thor, el dios del martillo, güey, cada vez que le pega... Se fue a la primavera a casarse, que era exacto, sí, era una historia de Loki y los gigantes de hielo y la madre, y por eso hay truenos. Y Sócrates decía, no, o sea, él pensaba que a través del pensamiento estructurado es cuando llegábamos a respuestas. Y otra cosa que Sócrates también levantó como tesis, que es una cosa sumamente valiosa, es que él decía que
los esclavos, los productores, los plebeyos, las amas de casa, los padres, las madres, los productores, los gobernantes, los artistas, todos tenían la misma capacidad y todos tenían algo de que enseñarnos. Entonces, Sócrates, y digo, Sócrates era históricamente feo, bajito, pelón, narizón, sumamente, busquen las esculturas de Sócrates, era horrendo, desagradable, pero dicen que era sumamente simpático porque él hacía preguntas realmente y verídicamente con honestidad de descubrir tu punto de vista. Y aprender de ti. Y aprender de ti, porque él se sentía, imagínate esa figura, porque Sócrates, y quiero hacer énfasis, es un parteaguas en la historia del pensamiento humano. O sea, por eso hay un presocrático. Sí, o sea, literal. A partir de que la gente dice hay un mundo presocrático y un mundo después de Sócrates, o sea, ya es una pauta. Es un parteaguas en la historia del pensamiento de la humanidad. Pero Sócrates, o sea, imagínense eso, suena falsamente humilde el decir solo sé que no sé nada. O sea, suena como algo que alguien mamón como yo diría. Bueno, Sócrates vamos a suponer que no. Vamos a suponer que Sócrates lo decía en serio, que Sócrates realmente sabía que no sabía nada y hacía las preguntas tratando de escuchar a la gente como si no tuviera ni idea de lo que estuviera hablando él y a través del otro descubrir realmente cuál era la realidad. Pero lo que sí sabía Sócrates era cómo hacer buenas preguntas. Claro. Entonces, y ahí es lo interesante, que de hecho, o sea, la historia de Sócrates es muy trágica. Los que leyeron el libro saben que lo obligaron a suicidarse, lo obligaron veneno, ¿no? A tomar veneno, exacto, y morir. Y el crimen del que se le acusó es perverting the youth, o sea, pervertir a la juventud, porque lo que hacía era parar a la gente en la calle y cuestionarlos. Hacerle las preguntas correctas. Exactamente. Entonces, ahora sí, si quieres, ¿dónde estábamos? Bueno, y pues bueno, después de Sócrates y toda esta idea de que, bueno, que giraba en torno a que la única forma para distinguir entre la única forma de distinguir entre lo universalmente correcto o no correcto era por medio de la razón. Correcto. Era el uso, lo que acabas de decir de la conversión y demás. Y bueno, sucede esto que muere, pero tenía Sócrates un alumno, que era Platón. Y de hecho, todo lo que sabemos, como bien dijo Diego, de Sócrates es por las historias y los diálogos que Platón tiene con Sócrates y explica de él. Y Platón llega a presentar una idea de un mundo, de un ser humano dividido, que es, insisto, es un primer acercamiento al inconsciente freudiano, creo yo, en donde Freud igualmente presenta la división del ser, y que nos dice que hay un mundo físico de los sentidos y un mundo de las ideas, de donde viene prácticamente, si quieres explica lo de, que ahorita lo explicaste muy bien, lo de la caverna de Platón, que prácticamente la alegoría de la cueva. Prácticamente, sí. Está interesante. De hecho, al principio de ese capítulo, el profesor secreto de Sofía le hace dos preguntas muy buenas. La primera es, ¿cómo puede un panadero hacer 50 panes iguales? Y la segunda pregunta que le hace a Sofía es, ¿cómo pueden existir dos caballos idénticos? ¿Okay? Y básicamente la manera como sucede en estas clases es, primero Sofía recibe estas preguntas y después ella tiene un tiempo para recapacitarlas y después recibe la historia que le va a responder a esas preguntas. Pero primero le dan tiempo a Sofía de que piense. Entonces, antes de explicarle la alegoría de la cueva, vamos a tratar de entender estas dos preguntas. ¿Cómo puede un panadero hacer 50 panes iguales? Lo primero que dices es, bueno, pues vamos a ver los 50 panes. No son realmente iguales. O sea, se parecen. Están todos más o menos del mismo tamaño. Hoy uno tuvo más migajón, otro tiene la cáscara más dura, uno se quemó un poquito en una orilla. Son muy parecidos. Pero la única manera que pudieran ser realmente iguales es que pues, el panadero no los hizo con la mano cada uno de ellos. Usó un molde. O sea, hay un molde para esos panes. Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo pueden ser idénticos dos caballos? Y ahí la respuesta, o sea, la inmediata, la lógica sería, es que no pueden ser idénticos. O sea, porque no son, o sea, no existen al mismo tiempo, no son clones. Sí. O sea, tienen que tener, a lo mejor uno pesa 1 gramo más que el otro, o tiene la piel 1 grado más oscura que el otro, sí, lo que tú quieras. O lo que decían también posteriormente la relación de los legos, ¿cómo puede ser que estos átomos después se desintegran y digan, me voy a formar en un caballo? Idéntico. Idéntico a todos los demás. ¿Cómo? O sea, exactamente. Y de hecho, qué bueno que lo conectaste, porque ahí de nuevo la importancia de pensar en el pensamiento, de la historia de la filosofía como un pensamiento continuo. O sea, que veníamos de este pensamiento de las ideas de los átomos, de las partículas elementales que conforman las cosas, pero Platón planteó la idea de tiene que haber un molde. O sea, tiene que haber una idea mayor de las cosas que haga que existan estos ideales
que después se repliquen en todas estas permutaciones de lo mismo, que es como decir, pues si el panadero logró hacer 50 panes muy parecidos, usó un molde. Si existen dos caballos que parecen idénticos, tiene que haber un molde de caballo. ¿Pero qué significa un molde de caballo? No es como que están haciendo caballos en un molde, porque pues nacen en un embrión, crecen, entonces el molde tiene que ser algo mucho más abstracto. Aquí es donde Platón presenta esta idea de los conceptos universales, ¿okay? La idea de las cosas, los conceptos universales. El mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Y de hecho, aquí es donde entra la alegoría, la caverna. Y digo, yo les confieso, esta fue la alegoría con la cual yo me enamoré de la filosofía. Esta fue la que a mí me metió a este mundo y no me ha dejado salir desde entonces. La leí cuando estaba muy chico. La idea de la alegoría de la cueva, para la gente que leyó el libro y para la gente que no, perdonen por el déjà vu, pero es esta idea de, imagínense que nosotros estamos adentro de una cueva amarrados, o sea, no nos podemos mover, y estamos viendo una pared, un cuarto completamente oscuro, y atrás de mí y de Farid hay una persona deteniendo objetos enfrente de una fogata. Entonces yo detengo un objeto aquí y la fogata proyecta luz y yo y Farid vemos la sombra del objeto en la pared. ¿Okay? Nosotros nunca hemos salido de la cueva. Para nosotros la realidad son las sombras que se proyectan en la pared. Vemos en 2 dimensiones y en blanco y negro. Ese es nuestro entendimiento de la realidad. ¿Okay? Por algún motivo, yo y Farid nos soltamos de las amarras, volteamos a ver, hay una persona, deteniendo objetos enfrente de una pared del fuego. Para empezar, eso ya es un shock. Y atrás de él hay una salida de la cueva, porque estábamos adentro de una cueva viendo estas sombras proyectadas en la pared. Cuando tú sales y ves el mundo real, ves el objeto que se usaba para ponerse enfrente del fuego, para proyectar una imagen, ese es el mundo de las ideas. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a suponerlo así. Si yo pongo una silla enfrente de la fogata y la fogata proyecta una sombra de un objeto con una plana, 4 patas y un respaldo y te pregunto qué es, dices es una silla. Pero yo giro un poquito la silla y nada más se ven 3 patas y un respaldo y el plano se ve bien inclinado, tú de todas formas todavía lo identificas como una silla. ¿Por qué? Porque nosotros medio inconscientemente sabemos que todas esas permutaciones representan la misma idea, la misma idea de lo que es una silla en su manera perfecta. ¿Okay? Cuando tú sales de la cueva, tú ves por primera vez este mundo perfecto. O sea, tú ves el mundo de, hay conceptos perfectos por detrás de los moldes que generan todas estas permutaciones de ideas. ¿Okay? Este es el proceso de un filósofo. O sea, el proceso del filósofo es salirse de la cueva. Pero también aquí hay una metáfora sumamente triste, lo que le pasó a Sócrates. Sócrates salió de la cueva y él platicaba con Platón de esto. O sea, Platón contó la historia de Sócrates después de que Sócrates murió, ¿no? Pero lo que le pasó a Sócrates es que Sócrates salió de la cueva, se dio cuenta que existía este mundo real, perfecto, más allá de las ideas, pero cuando regresó a salvar a todos los demás que estaban atrapados en la cueva, la gente lo quiso matar. ¿Por qué? Y eso es lo que pasa con el pensamiento crítico. La gente que se cuestiona mucho, la gente que va mucho a profundidad, la gente que busca significado en las cosas y regresa a cuestionar los demás lo ven como un ataque a su realidad. Amenaza, porque sí, pues es una amenaza a tu realidad. Si tú ya estás sentado, acostumbrado, el hecho de que tú vengas a cuestionar mi realidad representa una amenaza para mi tranquilidad, pseudo tranquilidad. Sí, tu zona de confort. Ajá, tu zona de confort. Entonces, esa es la alegoría de la cueva, es esta, que nosotros estamos atrapados en una cueva viendo sombras de objetos proyectados sobre la pared, pero no tenemos idea de qué significa, o sea, de dónde vienen estas sombras. Incluso si siquiera son esos, o sea, yo puedo ser una persona detrás de la cueva y en lugar de ponerte una silla, hago con mis manos la forma de una tarántula, pero soy una persona, güey, ni siquiera soy una tarántula. ¿Me explico? Exactamente, y esa es la frustración de salirte de la cueva, darte cuenta que las cosas no son como parecen. Exactamente. Las cosas no son como parecen. Y ahí la importancia también, ahí viene la metáfora del encandilarte con el sol, porque cuando sales de la cueva ves la luz por primera vez y es demasiado ofuscante, no la puedes tolerar. Entonces, regresar a la cueva implica un riesgo muy grande porque te topas con la gente que no está lista para salirse de su zona de confort. Y esto es el proceso de desarrollar el pensamiento crítico. Todas estas frustraciones son las frustraciones con las que invariablemente te vas a topar en el camino. Y no, y digo, la historia demuestra precisamente eso. Si vemos todos los grandes científicos o grandes personas que desarrollaron nuevos, que cambiaron completamente el status quo, fueron personas que terminaron muertas. Ves a Galileo, todos. O sea, absolutamente todos fueron personas que hicieron eso, salieron de la cueva y no es cierto. Es radical, mátenlo. Y pum, para adentro. Y ahorita ya lo vemos distinto, ¿no? Qué grande fue Galileo, sí, güey, pero en el momento, cabrón, pobre, me lo mandaron a la chica. Sí, Dalí muerto de hambre, Marx murió, sus 3 hijos murieron enfermos porque no podía pagar medicinas. O sea, es horrible que tantos pensadores tan revolucionarios murieron en la miseria. Nietzsche le pasó igual, güey. O sea, Nietzsche murió mucho antes de su tiempo. O sea, Nietzsche es el filósofo del futuro. En algún momento vamos a llegar a verlo, espero, pero es frustrante ver cómo la gente mediocre, defensiva y agarrada
desesperadamente y, ¿sabes? O sea, esclavizada de su realidad, no se da la tarea realmente de cuestionar las cosas y defiende su cueva. Sí, o sea, defiende su cueva, güey. O sea, se quedan, o sea, no me muevas de mi silla, déjame aquí atrapado viendo sombras en una muralla, no me quiero cuestionar, ¿sabes? Y obviamente, pues el papel del filósofo es regresar a la cueva y decirle a la gente, hay un mundo muchísimo más hermoso allá afuera, lo único que tienes que hacer es desamarrarte. Haciéndote las preguntas correctas. Pues sí. Y pues bueno, hasta ahí llegó prácticamente, digo, hago también un detalle que noté, fue que platicamos ahorita precisamente, que la odisea filosófica que presenta el autor viene siendo más que nada occidental. Sí, o sea, es verdad. Si bien, por ejemplo, esta época, Dualidad. si bien era de la 400 a 600 antes de Cristo, paralelamente al surgimiento de estos filósofos estaban surgiendo, por ejemplo, en China y en Asia otros filósofos como Lao Tse, Siddhartha Gautama y demás, que incluso Lao Tse en su libro El Tao Te Ching, que es como la Biblia del taoísmo, presenta antes que incluso Hemócrito la idea del contraste y la armonía, el yin-yang prácticamente, y la dualidad de la relación de los polos opuestos, en donde no puede haber un ganador permanente y donde cosas fluyen. Y donde las cosas fluyen por sí solos. Me hubiera gustado, digo, a mí en lo personal, como una crítica constructiva, de haber a lo mejor contrastado un poco la filosofía occidental con la filosofía oriental que estaba surgiendo paralelamente, e incluso pues estaba Siddhartha, Siddhartha Buda, que también pues con todas las 4 verdades nobles, ya estaba incluso, estás hablando de que en la misma época ya estabas yendo más profundidad de verdades intrínsecas del sufrimiento y demás, que era prácticamente el dogma budista, ¿no? Está interesante. Creo que en algún momento vamos a empezar a hacer estas distinciones entre lo que es el materialismo y el idealismo. Pero hablar del materialismo es esta cosa de hablar de lo racional tangible. El materialismo es, o sea, el cuerpo, los átomos, los sentidos y demás. Y el idealismo es hablar más de la idea, de los conceptos, del espíritu. No, pero no espíritu de la manera espiritual, dogmática, religión, pero espíritu como el espíritu ideal de las cosas, ¿ok? Y está interesante, creo que sí valdría la pena en algún momento hacer ese paralelismo, porque creo que por más que lleven pensamientos paralelos y los dos estaban hablando de dualidades, creo que la dualidad que se vivía presocraica era más materialista y la dualidad que se hablaba desde la filosofía oriental era más idealista. Correcto. ¿Sabes? Era más del espíritu, era más del pensamiento y diferentes cosas. Pero básicamente hasta aquí llegamos hasta la cueva de Platón. Ojalá lo hayan podido leer también. Ahora yo creo que todavía tenemos unos 15 minutos para ver preguntas y respuestas. ¿Hay preguntas? Sí, si quieren hacer alguna pregunta, adelante. Aprovechen. No hay tantas preguntas ahí. ¿En Instagram? Saludos desde Chihuahua. Aquí hay unos comentarios en Facebook todavía. Demócrito. Les decían que es Demócrito. Y... Sócrates hacía parir el conocimiento en el otro. Exactamente. Literal. Sí. El sofista Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras, sí. Me quedé impresionada de saber desde dónde surgió el concepto del átomo. Sí, claro. Sí, es increíble. O sea, de hecho, estábamos platicando yo y Farid antes de empezar a grabar. O sea, imagínense que una persona, a base de pura lógica, llegó a la idea de que existen átomos. Un átomo. ¿Cómo, güey? O sea, no tenía ningún instrumento, no tenía ni reglas, no tenía calculadoras, no tenía fórmulas, no tenía tubos de ensayo, no podía dividir las cosas. O sea, para ver los elementos de una piedra las rompía a martillazos. Y llegó a la lógica de que estamos conformados de átomos. O sea, simplemente a base de pensamiento crítico. O sea, por eso creo que la gente subestima grandemente la capacidad que tenemos de razonar. Exacto, es justamente lo que te iba a decir. O sea, imagínate si bajo ese contexto, que como somos seres adaptables y demás, probablemente la gente que vivía en esta época, igual que como mucha gente que vivimos aquí, creemos que es that's it. Sí. This is it. Ya no hay nada más, ¿no? Y el hecho de que puedas llegar a ese raciocinio y a ese descubrimiento en ese contexto tan profundo y tan disruptivo como el átomo, te hace cuestionar y decir, ¿hasta dónde podemos llegar incluso nosotros aquí? Claro. ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde deberíamos de llegar? ¿Y hasta dónde? Exacto. Casi como una responsabilidad, güey. ¿Cuánto falta aún? ¿Sabes cómo? Pena ajena. Decir de que, oye, si Demócrito descubrió los átomos sin tener nada que lo apoyara, a mí me da pena escuchar reggaetón, güey, ¿sabes? Digo, perdón, nada contra. Hay canciones que me gustan y saben que sí, pero pues sí me siento feo, exacto. Sí. ¿Qué más? Ahí vi una preguntilla, ¿no? Sí, por acá te preguntaban si eres ateo. ¿A quién? No sé cuál de los dos. Mucho. Y que si van a subir el video a YouTube, pero pues,
No, el video no lo vamos a subir a YouTube, lo estamos poniendo en nuestro grupo de Facebook, se llama Lectórica. Ahorita terminando el live les ponemos otro recordatorio con un swipe up para que se puedan meter. Farid, ¿hasta dónde la siguiente lectura, güey? Pues ahí les ponemos porque necesitaría dar una revisada. Una revisada a los capítulos. Creo que, estaría bien preguntar cómo se sintieron con el ritmo, si podemos aumentar la cantidad de páginas o lo mantenemos más o menos similar. Pero tal cual, aprovechen, dejen ahí en el comentario cómo sintieron, la manera como presentamos el debate. La verdad, para la gente que leyó el libro, seguro algunos comentarios algunas lecturas fueron redundantes. Para la gente que no lo leyó, de nuevo, la recomendación es que lo lean. La idea es que realmente sea un club de lectura per se. Déjenos también el comentario de hasta dónde creen que podrían llegar en las próximas 2 semanas. Y la idea sería que en 2 semanas hiciéramos un video similar, ¿no? ¿Alguna última pregunta para cerrar? Marcelán 6 dice, saludos desde Nayarit, yo fui a TEA por 10 años, por hacer muchas preguntas, estuvo padre y por poco me matan. Sócrates estaría orgulloso. El ciclo socrático, sí. Hasta puedes llegar a un término sí, del ciclo socrático. Socrática. Sí, una muerte socrática. Oriente Próximo dice, ¿qué estudiaron ustedes? No sé si estudiar filosofía en la universidad o de manera autodidacta. Mira, la verdad, si quieres esa plática, después te recomiendo algo. Hay un video de Mateus muy bueno explicando eso, la diferencia del filósofo de silla, ¿sabes? El filósofo que está sentado, que es el de universidad, versus el filósofo que piensa, ¿no? Entonces, es una lástima, no debería ser yo el que te dijera esto, pero si quieres tener una vida con afluencia, si eso es lo que esperas de la vida, no te recomiendo estudiar filosofía, haz otra cosa y estudia filosofía por gusto. Pero si realmente te interesa y no te importa tener carros, casas, viajes por el mundo, pues estudia filosofía, tal vez te va a hacer más feliz. ¿Qué más? Nachito, ¿qué dice? Nacho dice, saludos chavos, aquí es donde van a leer el tarot. Sí, Nacho, ahorita sigue la lectura del tarot y los signos zodiacales. Es que se mamaron con la foto que me pusieron, parece que soy un chamán, güey, ¿verdad? Está muy cool. La mía también está toda rara, sí. Está photoshopeada, está bien misteriosa. Había varias más arriba y aquí se repitieron de que qué libro es más para que... Bueno, el libro se llama El Mundo de Sofía. De Justin Gardner. That's it, no more. De hecho, ahí en el cuadrito de preguntas debe de haber una pregunta. Pícale al cuadrito ese donde dice questions. Eso no le... Pícale. ¿Existe una utopía en la cual todos salgan de la cueva? ¿Existe una utopía en la que todos salen de la cueva? Mira, si le picas se queda ahí para que la gente la vea. ¿Existe una utopía para que todos se salgan de la cueva? Más bien, esa es la utopía. De hecho, se supone que el trabajo ideal del pensamiento filosófico es crear un mundo donde no existan los conflictos. Pero es imposible, pero es direccional. Lo interesante es que es direccional. O sea, lo que se tiene que pensar de las utopías es que realmente no son Lo que se tiene que pensar de las utopías es que realmente no son un destino, son un eje direccional. Exacto, una estrella de Belén, es una brújula. O sea, las utopías funcionan como brújulas. Las utopías te dicen para allá queremos ir. Y obviamente lo interesante de la brújula es que en el camino te pueden pasar muchas cosas. Entonces, puedes cambiar de dirección, puedes descubrir que realmente no es la dirección a la que querías llegar, pero la idea de la filosofía es eso, cómo podemos generar un mundo con menos conflictos. Porque como lo dijiste creo que al principio, nosotros siempre tenemos esta duda primordial, que también lo plantea Hegel en su momento, que es compararnos con el otro. Y compararnos con el otro inherentemente genera conflictos claro, humanos. Pero es así, o sea, por eso hay una premisa que me gusta mucho, un filósofo oriental, Alan Watts, que dice que precisamente es la paradoja de yo amo a mi enemigo, es que gracias a que tú no piensas como yo, tú me creas mi identidad a saber lo que yo pienso. Por supuesto. ¿Sí me explico? Sí, entonces, sí. En la utopía sucede igual, o sea, por el hecho de que existe gente en la cueva, entonces yo encuentro mi identidad de querer salir. Entonces, claro, si no existiera gente en la cueva, yo no quisiera salir. Entonces, claro, I need you, por eso te amo. Por el contraste. Porque te necesito a ti para que yo quiera salir de la cueva. Definitivamente. ¿No? Entonces, vamos a llegar a Hegel, vamos a seguir desarrollando estos pensamientos. Pero bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. Saludos, gracias. María. Excelente. Mamen, muy chido, güey. Chingón. Ciérralo. Tengo que ir corriendo. Oye, que dije que había un comentario ahí de la transmisión. ¿Sí se escuchaba bien o no? Sí. Yo creo que a la calidad de video es que a lo mejor no traía